Entonces, muy buenas tardes. El tema que desarrollaré el día de hoy es definiciones lingüísticas, ¿sí? Bueno, aquí les he hecho este pequeño esquema. Dice, la lingüística, cada vez que repite algo es porque es algo importante. Porque hay preguntas al final. La lingüística va a estudiar de forma científica ¿quién? Al lenguaje. La lingüística estudia científicamente al lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje, Amir, según la clase anterior? ¿El lenguaje qué era el lenguaje? El lenguaje. Ajá, es una capacidad que tenía exclusiva, ¿cierto?, de los seres humanos. Sí. Ya, es una capacidad exclusiva de los seres humanos, ¿para qué? Para poder comunicarse con palabras. El lenguaje tenía, en la clase pasada les mencioné 3 características. Era innato. ¿Por qué era innato? ¿Por qué? Porque nace con el hombre. El hombre desde que nace tiene esta capacidad de lenguaje. Es universal porque todos, absolutamente todas las personas tienen esta capacidad. Es racional porque se usa la razón y la inteligencia. ¿Sí? Estas son las tres características que les mencioné en la clase pasada. Esto aún no, pero bueno. A ver, un adicional es articulado porque se hace el uso de morfemas y fonemas. Eso ya más adelante explicaremos. El lenguaje se da en 2 planos. Uno es la lengua y el otro es el habla. ¿Ya? El lenguaje tiene estas características. Empezamos. Es psíquica. ¿Por qué es psíquica? Porque el lenguaje viene a ser todas las palabras que tú tienes, piensa, Amir, en todas las palabras que tú sepas, todas. Ya, y esas palabras que sabes, ¿dónde se encuentran? Te pregunto. ¿Dónde crees que se encuentran esas palabras que tú sabes? Ya, esas palabras, dime. ¿En la lengua? En la lengua, ya, pero la lengua, o sea, todas tus palabras que se encuentran, todas tus palabras se encuentran en tu mente. Por eso es psíquica, ¿ok? En cambio, el habla es psicofisiológica. ¿Por qué es psicofisiológica? El habla porque tú primero, antes de hablar, ¿qué haces? Piensas, ¿cierto? Primero lo piensas y luego hablas. Entonces, por eso que el habla es psicofisiológica, ¿sí? En la lengua simplemente es psíquica. Ahora, ¿por qué la lengua es abstracta? Abstracta. ¿Por qué? Porque no puede ser percibida. O sea, todas tus palabras que tú sabes, todas, por ejemplo, ¿alguien las puede ver? ¿Las puede tocar? No. Por eso es abstracta. Y además esas están en tu mente. ¿Sí? Por eso es abstracta. En cambio, el habla es concreta, es real, es audible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora mismo yo, al hablar, ¿tú qué estás escuchando, Amir? Cuando yo hablo, ¿tú qué escuchas? Palabras, sonidos, ¿no es cierto? Ya, por eso que el habla es audible, es real y es concreta, ¿sí? Ahora, la lengua es social. ¿Por qué es social?
porque son los signos, si por ejemplo el idioma, son los signos que toda una comunidad domina. Es por eso que ahora mismo nosotros nos podemos comunicar, porque todas las palabras que yo estoy diciendo, tú las conoces. ¿Sí? En cambio, el habla es personal. Cada uno personal, porque cada uno tiene su forma de hablar. A eso se refiere, que es personal, es individual. La lengua es permanente en el tiempo. ¿Qué significa que sea permanente en el tiempo? Que una lengua dura largos años, largos años. De por sí, una lengua no muere. O puede morir, ¿sí? Pero solo muere cuando la comunidad que usa esa lengua muere. Por ejemplo, una comunidad que ahora ya no exista es, por ejemplo, los mochica. Los mochica ya no existen, ¿cierto? Entonces, los mochica, ¿cuál era su lengua? Muchic. Entonces, cuando murieron todos los mochica, se acabó esa lengua, ¿sí? Pero para que pase eso, tuvo que pasar un montón de años. Entonces, la lengua, por eso se dice que es permanente en el tiempo, ¿sí? ¿Puede morir? Sí, pero a largo plazo. Significa que no es algo que de aquí a un mes se acabó el castellano. No, o sea, tiene que pasar un montón de años, ¿sí? En cambio, el habla es efímera en duración. ¿Por qué? Tú cuando dices una palabra, lo dices, ¿no? Escuchas ese sonido de la palabra y se acabó. O sea, acaba esa palabra, el sonido, y ya. Y acabó su duración. Es como decirte, cada palabra que emites o que dices, ya, eso nada más, es lo que escuchas. Digo una palabra y ahí acabó. Digo otra palabra y acabó. Es algo así, es una idea. Sistema, porque la lengua tiene un sistema, tiene un orden, tiene un sistema de signos. Y el habla utiliza esos sistemas, necesita esos sistemas de la lengua. Histórica, porque se da en el tiempo, con el tiempo. Y el habla es actual. Ahora, lengua y habla son interdependientes. ¿Qué significa que son interdependientes? Que ambos se necesitan. La lengua necesita el habla, porque si no, siempre sería psíquica. Y el habla necesita la lengua. ¿Por qué el habla necesita la lengua? Porque la lengua tiene un sistema, tiene un orden de los signos. ¿Sí? Y es mediante este sistema que tú puedes hablar también coherentemente. Ya, miren, recuerden acá. Si yo les pregunto, ¿quién estudia científicamente al lenguaje? ¿Quién estudia? Ah, ya. La lingüística. La lingüística estudia el lenguaje. Si yo digo, ¿qué es el lenguaje? Ah, es la capacidad exclusiva de los seres humanos para comunicarse con palabras. Acá. Una de las características del lenguaje es que es articulado. ¿Sí? Articulado significa porque tiene una primera articulación, es doblemente articulado, mejor dicho, ¿ya? La primera articulación es cuando piensas y utilizas los morfemas. La segunda articulación es cuando utilizas los fonemas, que significa que lo que has pensado, esas palabritas que has utilizado, ¿ya? Lo dices todo en tu mente. ¿Sí? Por eso que es articulado. Es el lenguaje verbal. Entonces, el objeto de estudio de la lingüística es el lenguaje articulado, o sea, el lenguaje verbal.
todo lo que les he explicado está aquí en este recuadro, para que lo puedan copiar. El dialecto. ¿Qué es el dialecto? El dialecto es la variante regional de una lengua general, que difiere de esta en ciertos aspectos. Puede ser gramaticales, ¿sí? Fonéticos y léxicos. Por ejemplo, mira, te dice dialecto, variante regional de una lengua general. ¿Nuestra lengua cuál es? ¿El inglés? ¿Cuál es nuestra lengua? Español. El español, ¿no es cierto? El castellano. Ya. Cuando te dice que es el dialecto es una variante regional de una lengua, sería, si nuestra lengua es español o castellano, que es lo mismo, sus sinónimos, variante regional quiere decir que a pesar de que cada uno tiene esa lengua que es el español, cada uno tiene una forma de decirlo, una forma diferente de decirlo, ¿sí? Por ejemplo, mire, acá tienes el ejemplo castellano de Lima, dice, me duele la espalda, ¿ok? Pero mira cómo lo dice lo mismo, pero cómo lo dice alguien de la sierra, dice, de mi espalda dolor siento estoy, pues, o de mi espalda dolor siento, pues. Alguien de la selva, mira, castellano amazónico. En vez de decir me duele la espalda, dice me duele de mi pecho su atrás. ¿Ves? Entonces, ¿qué ha cambiado? Incluso ha cambiado, ¿qué cosa? El orden de las palabras. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando el tono de una persona de la sierra, con el tono o cómo lo pronuncia, de una persona de la selva, ¿es el mismo? No, ¿no? De la selva ustedes saben cómo hablan, ¿no? Parece cantando ahí. Entonces, ese es el dialecto, es la variante regional de una lengua en general, acuérdense, de una lengua en general. Los piuranos, por ejemplo, ¿cómo hablan? ¿Han escuchado alguna vez los piuranos? También hablan como si estuviesen cantando. El sociolecto. ¿Qué es el sociolecto? El sociolecto es la lengua que tiene un carácter social, por eso es sociolecto. La lengua tiene un carácter social, es decir, es compartida por una comunidad. Comunidad se refiere a un grupo grande de personas, ¿sí? Dice, pero hay que tener en cuenta que toda sociedad está dividida en diferentes clases sociales. Cada una de ellas constituye un grupo de hablantes con rasgos lingüísticos determinados, que forman lo que conocemos como sociolecto. Miren, dentro de este sociolecto, que quiere decir que está dividida la sociedad por diferentes clases sociales, ¿sí? Hay personas que utilizan, por ejemplo, jergas, pero, por ejemplo, si tienes una profesión que es el médico o el abogado, ellos tienen jergas profesionales, ¿sí? Pero si eres un delincuente, ¿sí? ¿Qué jerga tienes? Esa jerga de los delincuentes se llama la replana o replana nada más, ¿sí? Regresamos aquí. Entonces, jerga profesional, dice, es un vocabulario especializado de acuerdo con la actividad desarrollada. Medicina, derecho, contabilidad, se le denomina también argot. Ejemplos, un policía, miren, ¿cómo habla un policía? Si nosotros, por ejemplo, vemos una persona que no tiene su DNI, ¿tú cómo le dices? Ah, no tiene identificación, nada más. Esa es la forma que nosotros diríamos. Pero un policía no dice así, lo dice
le dice, aquel es un NN. Esa es la forma de hablar de ellos, o sea, su jerga policial. Pero, por ejemplo, un militar, ¿cómo dice? Si el militar, tú lo ves, que está arreglando, dice, la parte externa de un avión, el armazón o la parte externa de un avión, tú ves a un militar que está arreglando algo y tú dices, ah, mira, está arreglando ese armazón, ¿no? O está arreglando el avión. Pero el militar no dice así, el militar dice, estamos arreglando el fuselaje. Entonces, una jerga profesional es usar términos, en el caso de aquí del policía NN y el caso del militar fuselaje, es usar términos, pero que están relacionados con la actividad que ellos realizan, ¿sí? Replana es la jerga de Lampa. ¿Qué significa replana? Que sea la jerga de Lampa es una lengua que utilizan, o las jergas que utilizan los delincuentes. ¿Sí? Los delincuentes, los drogadictos. Ustedes han escuchado que usan palabras muy feas. Ya, eso es replana. Dice, pero ¿cuál es su finalidad? La finalidad de este uso es mantener en secreto las actividades ilícitas. ¿Sí? ¿Qué es una actividad ilícita? Es algo que es castigada, ¿no? Es castigada por la ley, es algo malo, que no se debe hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, birlar, que significa robar, borrado, significa estar muerto, ¿ves? Uno ni sabe estos términos. Nieve significa heroína, polvo significa cocaína, para ellos plomear significa acribillar a un rival. Entonces, todas estas palabras o estas jergas lo utilizan estos grupos marginales que van a ser los delincuentes, las prostitutas, los drogadictos. ¿Sí? En cambio, el otro, ¿cuál es el otro? La jerga profesional, o también llamada jerga ocupacional, porque es según la ocupación que realizas, la actividad. Entonces son dos, en el sociolecto tienes dos. Jerga profesional y replana, ¿ok? El idioma, ¿qué es el idioma? Es un término político, dice. Es la lengua oficial de un país. Nosotros tenemos 3 idiomas, ¿no? El castellano, el español o castellano, el quechua y el aymara. Esos son nuestros idiomas. El que más porcentaje tiene, el que la población, la lengua con mayor porcentaje es el castellano, ¿no? Es el que más personas usan, ¿no? Pocas personas ya utilizan el quechua y el aymara. Ese es un idioma. ¿No? Acá tenemos un francés, imaginemos un peruano, uno de Estados Unidos, un japonés, uno de Brasil. Esos son idiomas. Niveles de lengua. Tenemos nivel superestándar, estándar y subestándar. En forma general, de manera general, el superestándar utiliza palabras que son muy complicadas, o sea, son esas palabras que cuando alguien te da un mensaje o lees en un libro, por ejemplo, y tú no sabes qué cosa ha dicho ahí, todo el significado, entonces, ¿a qué recurres? A tu diccionario. Entonces, no es fácil de entender. Dice, los mensajes son muy bien elaborados, riqueza de vocabulario, o sea, tiene muchas palabras. Dice, y son difíciles de entender para el común de las personas, salvo que sepas, tengas un vocabulario, pues, ¿no? Sepas muchas palabras. Por ejemplo, eso lo utiliza la lengua literaria. En esta partecita de aquí un ejemplo dice, fatídico, accidente ocasionado por personas en evidente estado de haber consumido estupefacientes.
deja como resultado 2 muertos. Si la persona que lee no sabe qué es fatídico y qué es estupefacientes, lo más probable es que este mensaje no sea muy comprendido, no lo entienda muy bien, ¿sí? Y así hay mensajes en donde utiliza otras palabras complicadas y entonces uno no lo puede entender, ¿sí? Eso es un nivel súper estándar. En cambio, un nivel estándar es un nivel intermedio. Y este tiene 2 clases. Clase puede ser estándar culta o puede ser coloquial. ¿Cuándo es culta? Dice, su uso refleja un nivel académico superior. ¿Sí? ¿Cuándo es coloquial? Se usa en ambientes familiares y amicales, o sea, de amigos, entre amigos. Es la lengua que usamos cotidianamente, o sea, diariamente, normal, como hablamos ahora, como estamos hablando. Miren el ejemplo, y miren, entre este y este, es el mismo mensaje, ¿eh? Pero aquí está de una manera súper estándar y aquí de una manera estándar. Ya no dice fatídico accidente ocasionado por personas en evidente estado de haber consumido estupefacientes, deja como resultado 2 muertos. Ya no dice que ha consumido estupefacientes, sino ahora dice de frente, drogadictos. Drogadictos ocasionan accidente y dejan como resultado 2 muertos. ¿Sí? Estupefacientes son drogas, significa drogas. Entonces, ya no dice, ¿para qué voy a escribir esto? No, de frente escribo, drogadictos. ¿Sí? Subestándar. Subestándar, hay 2 clases. Ya ese subestándar, pues ¿qué significa ese prefijo sub? Debajo, ¿no? O bajo, debajo. Ya es, mira, tenemos el popular y el vulgar. Popular, dice, se caracteriza por el empleo de palabras y expresiones garrafales y de pobreza lexical. Por ejemplo, cuando dicen, aiga, ojalá no haya tarea. Ese aiga que siempre por ahí quizás escucho, ese aiga no se dice. Dice, son expresiones garrafales, o sea, que tienen un alto grado, o sea, es error, no se dice. Y este es pobreza lexical. Este sería un nivel subestándar popular, mira, ese aiga, por ejemplo. O cuando los cobradores, ¿no? Para que suban, dicen, suban arriba, baja abajo. Ya, eso es popular. Y eso te indica que no saben hablar. ¿Sí? Vulgar es cuando yo utilizo palabras groseras ya. ¿Sí? Groseras. Y dice acá, se caracteriza por el empleo de voces groseras. Incluso de replana. ¿Qué era la replana? Replana eran las jergas que utilizan los delincuentes, ¿cierto? O la jerga del AMPA, se le llama. Mira ahora, ya no decimos drogadictos, ¿no? Ahora decimos fumones. Mira cómo ha cambiado. De personas que han consumido estupefacientes, hemos pasado a drogadictos. Ahora son drogadictos. Ahora de drogadictos ya no siquiera decimos drogadictos, sino ahora decimos fumones. Fumones chocan y dejan 2 fríos. Ya no decimos ni muertos, decimos fríos. ¿Sí? Entonces, eso es un nivel subestándar. Siguiente, a ver. Ya. A ver. Pregunto. Voy a preguntarles algo. A ver. ¿Se entendió algo ahí? Amir, no sé si está. Más o menos. Amir, te pregunto. Respóndeme verdadero o falso. Amir, Abigail. Ya. La lengua se materializa en el habla. ¿Verdadero o falso? Falso. Dime. Verdadero.
verdadero. ¿Por qué? Porque cuando hablas, ¿cierto? Se materializa, o sea, se vuelve concreto. ¿Sí? Ajá. Ya es audible. Ya lo escuchas. Ya, entonces es verdadero. Muy bien, Amir. Siguiente. Abigail. Sí, Miss. Abigail, la segunda dice, ¿el habla es un acto personal? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Y por qué no es social? Porque cada uno habla de diferente manera. Claro, ajá, muy bien, Abigail. Claro, el acto es personal porque aquí habla, ¿no? Cada uno tiene su forma de hablar, ¿cierto? Muy bien, es verdadero. ¿Quién más está? A ver, no los puedo ver aquí, pero bueno, 5 participantes tengo. A ver, Abigail, Amir. Guillermo. Guillermo. No me escucha. ¿Quién es aquí? Janet. Miss es la mamá de Walter. ¿Walter? Ah, ya. Sí. Walter, ¿está ahí Walter? Ya, Miss. bueno. Ya, Walter. 3. ¿Verdadero o falso? Sí, Miss. Hola, Walter. Dice, ¿el lenguaje estudia la lengua y el Verdadero. habla? ¿Verdadero o falso? Verdadero. El lenguaje, Verdadero. ¿no sería lingüística? El lenguaje tiene 2 planos, pero el que estudia la lengua y el habla Sí. sería la lingüística. Falso, Miss. Falso. Amir, ¿la lengua es el uso del sistema lingüístico? ¿Verdadero? Verdadero. La lengua, muy bien. La lengua, perdón, ¿la lengua es el uso del sistema lingüístico? No, quien usa el sistema lingüístico es el habla. Sistema lingüístico te refieres a los signos, a los códigos. El habla utiliza el sistema lingüístico. Sería falso. Walter, ¿el término idioma surge por razones políticas? ¿Verdadero o falso? Abigail, ¿verdadero o falso? ¿Falso? Verdadero. El término idioma surge por razones políticas. ¿Por qué? Claro, porque lo determina el Estado. Es la lengua que el Estado elige como oficial. Es la lengua oficial. Política Ya. porque el Estado es quien lo va a determinar. ¿Sí? Ya. O sea, hay muchas lenguas, pero el Estado te dice, no, el castellano, este va a ser la lengua oficial. ¿Sí? Ya. Ok. Es por el Estado. Dice, la lengua implica un acto momentáneo. ¿Verdadero o falso? Cualquiera, a ver, cualquiera. ¿Verdadero? La lengua implica un acto momentáneo. No, porque cuando la lengua, acuérdate que la lengua es psíquica, Está en la mente. está en la mente. Todo lo que tú tienes es psíquica, todo. Y además la lengua es permanente, ¿sí? Ya. El habla es momentáneo, sería falso. Dice, Falso. el estudio del lenguaje articulado es realizado por la... ¿Quién estudia el lenguaje articulado? No. Es el tema de hoy. La lingüística. Me dice, el estudio del lenguaje articulado es realizado por la lingüística, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Amir, el lenguaje es una facultad exclusiva del hombre, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, muy bien.
Walter, el idioma es el dialecto oficial de un país. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Mm? Verdadero. ¿Verdadero? No, el idioma es la lengua, no es el dialecto, es la lengua oficial de un país. Sería falso. Ya, aquí ustedes van a completar frases que sean una de lengua literaria, otra de lengua culta, lengua coloquial, lengua popular, lengua vulgar. Escribe 5 palabras del quechua y 5 palabras del inglés con su respectiva traducción. A ver, una palabra en quechua, díganme rapidito. Ya, uno en quechua, inti. ¿Qué significaba inti? Inti, Sol. sol, muy bien. Entonces ponen acá, quechua ponen inti. Y acá, en castellano, el significado, sol. Otra palabra en quechua, A ver. con su significado, que ustedes sepan. Guagua, guagua, ¿no? Hijo. Guagua, hijo. Hijo. Bebé, ¿no? Bebé, ¿no? Creo que es bebé. Y así van completando ustedes. Una palabra en inglés, a ver, acuérdense. Hello. Hello, ya. ¿Qué dice acá? ¿Castellano qué significa? Hola. Hola. Otra palabra en inglés. What? Otra. Dos. Perro. Ya, dog. ¿Qué significa? Perro. Entonces así van completando acá palabras en quechua y aquí ponen su significado en castellano. ¿Qué significa? En inglés y acá en castellano. ¿Sí? Ujú. Así lo copié en su cuaderno. Aquí, esta es tarea domiciliaria. Escribe el término correspondiente a cada definición o característica. Ah, mira, jerga del AMPA. Del AMPA. ¿Ah? ¿A qué se refería jerga del AMPA? Ratero. ¿Quién utilizaba la jerga del AMPA? Ratero. Claro, los delincuentes, ¿cierto? Entonces puede ser característica. Pueden poner acá, utilizado por los delincuentes, ta. A ver, dice acá, conjunto de variaciones en el uso de una lengua. Te dice variaciones, o sea que cambia. ¿Esa definición de cuál es? Mira, variación de una lengua. Cuando una lengua varía, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Mm? Por ejemplo, yo dije que nosotros hablamos castellano, ¿no es cierto? Nuestra lengua es el castellano. Todos hablamos castellano, pero varía regionalmente. En Piura de una forma, en la selva de otra forma, en la sierra de otra forma. ¿Cómo se llama eso? Lengua. Dialecto. Dialecto, es la variación regional de la lengua. Aquí, a ver, Abigail, este es facilito. Lengua oficial de un país. ¿Cuál es? Castellano. Sí, pero me refiero, ¿qué es? Lengua, habla, dialecto, jerga, idioma. Idioma. Idioma, claro, y acá pones idioma. Dice, uso personal de una lengua. ¿Corresponde a quién? El uso personal de una lengua. ¿Es una característica de quién? La lengua del habla. Del habla. Del habla, porque el habla es personal.
Dice, estudio científico del lenguaje. ¿Quién estudia científicamente el lenguaje? La lingüística. Lingüística. Se usa en ambientes familiares amicales. Eso les dije en el cuadro. Se usa en ambientes Dialecto. familiares y amicales. Dialecto. Era de los niveles de la lengua. Era nivel, ¿qué nivel? Estándar, superestándar, estándar o subestándar. Estándar. ¿Cuál? Estándar. Estándar, porque el subestándar es como decir que está todo lo malo ahí. Nivel que incluye a la lengua literaria. ¿Qué nivel es? Lengua literaria se refiere a la lengua que es que utiliza las palabras que son no es comprendidas por todo. Superestándar. Superestándar. Facultad humana y universal. ¿Esa definición de quién es? Walter. Es una facultad humana y universal. Ya, estos tres que están aquí, y si es que hay más, sigan haciendo ustedes, siguen respondiendo. Todo eso está en la diapositiva. Todas las respuestas están en la diapositiva. Lo vuelven a repasar. Si es que no me dejo entender muy bien. Aquí dice, escribe 5 palabras dialectales de algunas regiones peruanas con su equivalencia respectiva. Por ejemplo, góndola. En Arequipa dicen góndola. Y ese góndola significa ómnibus. ¿Ok? En Piura dicen churre. ¿A quién le dicen churre? A los niños. Ellas no ven y dicen, nosotros sí vemos a alguien pequeño y decimos, un niño. Pero ellos no dicen niño, ellos lo llaman churre en Piura. Así ustedes van a buscar otros dialectos. ¿Sí? Y llenan su cuadrito. Ya, eso sería todo. Díganme las dudas, me queda un minutito. ¿Nada? No hay duda. ¿Estás seguro? No, y Ya, vuelven, ustedes lo vuelven a repasar, por ahí que no me dejó entender muy bien, capaz. ya, ¿Sí? Sí, Miss. Ya, eso sería todo, chicos. Ya. Ya, no se olviden de copiar los cuadritos. El principal, miren, repasan ese esquema que les enseñé, el esquema, este que está aquí. En este esquema está todo. La explicación de esto está aquí, por eso he hecho esto aparte. ¿Sí? Aquí está. Ya. Ah, Aquí está el ya. dialecto. ¿Sí? ¿Me entendieron? Miren, Sí. este esquema, ¿ya? ¿Por qué es psíquica? Aquí está. Psíquica porque está en tu mente. ¿Por qué es abstracta? Ya, abstracta porque está oculta en el pensamiento. Así, todo está acá. ¿Está bien? Sí, Miss. Listo, ahora sí. Chao, chicos. Chao. Chao.